Buenas tardes. Bueno, este es el cuarto, es nuestro séptimo encuentro, pero es la cuarta clase que tenemos de Dilthey. En el día de hoy vamos a analizar los capítulos 3, 4 y 5 de la introducción a las ciencias del espíritu y como hacemos año tras año en las clases presenciales, tratamos de repasar brevemente los conceptos fundamentales que veníamos trabajando anteriormente. Nosotros habíamos conversado sobre la tarea que había tenido Dilthey, cuyo propósito era fundar la independencia de las ciencias del espíritu frente al predominio de las ciencias de la naturaleza. Las ciencias del espíritu entonces tenían como propósito estudiar la realidad histórico-social. Una realidad histórico-social que estaba compuesta por las unidades vitales psicofísicas. Acá vamos a hacer un alto para recordar que los filósofos del siglo XIX trataban de evitar la palabra hombre para referirse al ser genérico porque se encontraba muy contaminada por contenidos parciales. Por lo tanto, cada uno de ellos proponía una definición y un concepto diferente. Para Dilthey va a proponer esta denominación de unidad vital psicofísica para referirse a lo que estamos llamando, o se llamaba en la época, hombre como ser genérico. Decíamos entonces que la realidad histórico-social estaba compuesta por las unidades vitales psicofísicas. Estas unidades vitales psicofísicas eran unidades estructurales con tres actitudes fundamentales: el querer, el sentir y el representar. Y este concepto Dilthey lo desarrolla discutiendo las visiones parciales que se tenían del hombre para la época. Él sostiene que es el hombre entero, el que confluye a la vida, el que se dirige a la vida, y es el hombre entero el que conoce. Por eso plantea en lo que llamábamos el punto de vista nociológico, cuando señala que toda ciencia es ciencia de la experiencia, pero toda experiencia encuentra su validez que se le presenta en las condiciones de conciencia, esto es, en la totalidad de su naturaleza. La totalidad de su naturaleza precisamente se refiere a estas capacidades volitivas, afectivas y representativas. Bueno, decíamos que la unidad vital psicofísica estaba integrada por un soporte biológico eh, que sería la sede del, de las actitudes y actividades del hombre. Entonces vamos a ver hoy, nos vamos a referir qué tipo de relación tiene este todo al cual se refiere Dilthey cuando habla de la realidad histórico-social con las ciencias de la naturaleza. Y comienza planteando que si existiera seres puramente espirituales que habitaran un mundo constituido solo por ellos, ese sistema que compondrían sería conocido como una ciencia pura del espíritu. Pero el individuo nace, se conserva y se desarrolla en base a funciones de un organismo animal.
y además se relaciona permanentemente con el mundo natural. De esta manera, la vida espiritual sería solamente una parte desprendida abstractamente de la unidad psicofísica, y es en esa unidad psicofísica que se presenta la existencia y la vida del hombre. Va a decir Dilthey, el sistema de estas unidades de vida constituye la realidad objeto de las ciencias histórico-sociales. El hombre, como unidad vital de vida, se nos presenta en un doble punto de vista, como trama de los hechos espirituales y como un todo corporal. Su sentimiento vital se basa, no está desligado, no es independiente, sino que se interrelaciona y se basa en funciones biológicas. Por ejemplo, sus impresiones se hallan condicionadas por los órganos de los sentidos. Cuando decimos, por ejemplo, que me corre un escalofrío, un frío por la espalda, en momentos en que estamos en presencia de algo que nos resulta horroroso. Estaba pensando en este momento lo que ha sido el asesinato de Floyd en los Estados Unidos, esos hechos de profunda crueldad que revelan el racismo vigente en blanco sobre negro. Generalmente nos produce, ese sentimiento nos produce un tipo de reacción también en nuestros organismos. También Dilthey plantea que este tipo de afecciones que sentimos en función de los estímulos del mundo exterior se ven complementados en una relación recíproca por la fuerza y la dirección de los actos volitivos, que también van a influir múltiplemente en la naturaleza. Vamos a volver sobre este punto. Para comprender los hechos espirituales y el mundo corporal en su nexo, es necesario comprender que estos dos puntos de vista diferentes no se pueden cancelar recíprocamente. Ambos son en su nexo expresión de la unidad psicofísica de vida. La interrelación con la naturaleza siempre está presente, más allá del punto de vista con el cual la abordemos. Dilthey va a observar en aquel momento dos puntos de vista fundamentales que estaban en franca oposición, que eran la filosofía idealista y la perspectiva empirista. Recuerdan que hablábamos que el idealismo alemán para la época, sobre todo para la región, era algo así como una segunda naturaleza. Entonces dice, bueno, esta interrelación con la naturaleza siempre está presente. Miremoslo desde el punto de vista que querramos. Pero si nosotros lo vemos partiendo de la experiencia interna, vamos a concluir que el mundo exterior depende de las condiciones de mi conciencia. Esto era lo que pensaba la filosofía alemana. ¿Recuerdan? Si partimos, por el contrario, del realismo empirista, los cambios espirituales dependen
de los distintos estímulos materiales que van a provenir de la naturaleza. Esta es la posición, dice Dilthey, del investigador de la naturaleza que marcha desde fuera hacia adentro, que penetra desde los cambios materiales a los cambios espirituales. Él va a señalar que su propósito es fundamentar la autonomía relativa de las ciencias del espíritu, pero que para avanzar necesita desarrollar y despejar el sistema de dependencias condicionadas que existe respecto del conocimiento natural. Los hechos del espíritu, va a plantear, constituyen el límite supremo de los hechos de la naturaleza. Y los hechos de la naturaleza van a ser las condiciones ínfimas de la vida espiritual. El hombre, la unidad vital psicofísica, se halla siempre condicionada por la naturaleza en un doble respecto. En primer lugar, la unidad vital psicofísica recibe por medio de su sistema nervioso influencias de la naturaleza, sobre la cual reacciona. Esas reacciones o acciones son orientadas por fines. Para adoptar esos fines, a la vez dependemos de los medios que tomamos también de la naturaleza. A ver si les hice un dibujo que estoy, no sé si se ve correctamente. Vamos a ponerlo así y después podemos producir un diagrama más, tal vez más elaborado. Volviendo a esto, la unidad vital psicofísica, que sería este hombrecito esquemático que ponemos acá, la unidad vital psicofísica con sus tres actitudes fundamentales, el querer, el sentir y el representar, recibe de la naturaleza acá, recibe un conjunto de estímulos, recibe frío, por ejemplo, recibe frío. Ante este estímulo, el hombre reacciona. Una de las primeras reacciones sería, por ejemplo, poder componer algún tipo de abrigo o buscar algún tipo de alojamiento. Bueno, esas acciones que son acciones orientadas por fines, el fin sería recuperar el calor, están dirigidas también hacia la naturaleza, tomando además medios que la naturaleza nos proporciona. Es decir, esta dependencia es inobjetable. Por otro lado, de los fines, plantea Dilthey, de este reino de personas nacen acciones sobre la naturaleza, sobre la tierra, que el hombre considera en ese sentido como su habitáculo, donde se ocupa en acomodarse, y también estas acciones se vinculan a la utilización de la urdimbre de las leyes naturales. Todos los fines se encuentran para el hombre exclusivamente dentro del proceso espiritual, ya que solo dentro de este proceso algo le es presente. Pero el fin busca los medios en la conexión con la naturaleza. Continuamos en el próximo video.